Bienvenida a esta conversación con Sour Magazine desde Chile. Muchas gracias por acceder, muchas gracias a la red también, que fue muy buena onda y muy buena disposición para poder conversar sobre lo que está pasando en Cuauhtémoc. Cuéntame un poco la polémica, porque está en todos los medios mexicanos. Pues sí, te cuento qué ha pasado acá en la Ciudad de México, ¿no? Los rótulos, pues como le llamamos acá, que son los carteles ahí en Chile, pues son parte de la identidad de la ciudad, es algo súper característico. No solo es un tema de diseño, es un tema que tiene que ver con la memoria, con parte de la personalidad, o yo le digo que también es el ADN, ¿no? De quienes han vivido, quienes viven en la ciudad actualmente, que somos nosotros, y quienes queremos que sigan viviendo. Entonces, hace aproximadamente 2, casi 3 semanas, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, que la alcaldía Cuauhtémoc es como el centro del centro del centro, ¿no? O sea, la Ciudad de México es el centro del país y la alcaldía central es esta alcaldía Cuauhtémoc, que reúne pues como de las zonas pues más importantes de la ciudad, ¿no? Está la zona centro, ¿no? Donde está como todo lo turístico, icónico de esta parte de la ciudad. Y entonces un amigo mío que se llama Hugo Mendoza, él tiene un proyecto que se llama Pintura Fresca. Este es el proyecto de Pintura Fresca, que es un calendario de gráfica, ¿no? Mexicana, sobre todo de la Ciudad de México. Y lo hicieron desde ese proyecto, y ya desde antes que pasara esto, pues Hugo sobre todo se dedicaba a resaltar esto, y bueno, en un calendario muy bonito. La verdad es un objeto muy, muy, muy bello. Y bueno, ¿qué pasa? Pues entonces un día él recorriendo su colonia, él vive en una colonia que se llama Santa María la Ribera, se da cuenta que ya no están, sobre todo estos, que nosotros le llamamos rótulos, que son de comercio de alimentos, ¿no? Acá en México, pues platicando también con rotulistas, ellos dicen que pues los rótulos también surgieron como una forma de burlarnos, ¿no? También de la cultura mexicana, de la cultura de ciudad. Entonces, pues un día desaparecen y los pintan completamente de blanco, ¿no? Y con el logo de la alcaldía, un logo institucional. Entonces él hace un video y pues se viraliza a través de Instagram. Y varios amigos le empezamos a contactar y decir como, oye, ¿qué onda con esto no está padre? Y ya es que nos invita a como colaborar dentro de un grupo que ahorita ya se llama la Red Chida, que es la Red Chilanga en Defensa del Arte y la Gráfica Popular. Y bueno, empezamos a hacer diversos materiales, a hacer un llamado como a la gente de decir, oigan, primero como de difusión, ¿no? De esto es lo que está pasando. Y luego empezar pues también ahí como hacer crítica ya, como yo también lo he dicho, ¿no? Como más que una preocupación estética, ¿no? Sino una preocupación política, porque esto tiene un trasfondo que no solo tiene que ver con el arte, ¿no? Tiene que ver con una decisión de blanqueamiento territorial. No sé si ahí en Chile ustedes están familiarizados con este concepto, pero esto es parte de un programa de reordenamiento del entorno urbano, así le llama la alcaldesa, ¿no? Entonces, Sandra Cuevas es la alcaldesa. Sandra Cuevas. Sí, ella tiene como aproximadamente 8 meses. De hecho, el viernes pasado presentó su informe de gobierno, donde se tocó este tema muchísimo, ¿no? Se le cuestionó y demás. Y en esta conferencia que dio ella, pues dijo que los rótulos no eran arte, ¿no? O sea, que eran parte de usos y costumbres, pero que no se consideraba arte. Como esta fraseo de decir que no es arte, obviamente se enciende mucho más las redes sociales y demás. Y bueno, pues nada, aquí ya entran muchos debates, ¿no? Entre pues lo que sí se considera arte o no, pero también desde dónde se toman estas decisiones, ¿no? O sea, exacto, porque yo vi que ella dice, te cito literal, todos estuvieron de acuerdo. ¿Quiénes son todos? Ella habla por los comerciantes, ¿no? Yeah. Con los comerciantes en específico de alimentos, que son estos puestos que fueron pues pintados, blanqueados, literal. Pero no hay información pública que diga que eso pasó en efecto, ¿no? O sea, no hubo una consulta, no hubo
como un cuestionamiento de, oigan, esto va a pasar y vamos a sustituirlo, ni por parte de la ciudadanía, ¿no? Que eso pues también es algo muy grave, ¿no? Porque atenta como contra un derecho de ciudad y contra el derecho también de los comerciantes de pues todas las afectaciones tanto económicas o territoriales que eso implica, ¿no? Ciertas cosas que responden a intereses que vienen por ejemplo, acá se le llama como cártel inmobiliario, ¿no? Y que esto responde a otros fenómenos, otras problemáticas que tienen que ver con la gentrificación, claro, ¿no? Y el blanqueamiento territorial. Entonces, para ella es como, tengo intereses aquí de las inmobiliarias de generar más plusvalía para la ciudad, pero esa plusvalía no se va a regresar para abajo, ¿no? Ni para la clase media, ni para la clase... para permitir que la gentrificación se complete. Exacto. Bueno, después de que esto ocurrió, que se convirtió en un tremendo tema, un gran tema que en estos 2 o 3 días explotó, ¿no? Sí, son 2 semanas que tiene. Al menos, claro, o sea, pero he visto como que en los últimos días ella ha respondido, han salido artículos con expertos en arte, historiadores, investigadores, opinando sobre los rótulos y sobre la importancia de los rótulos en la Ciudad de México. No sé si yo creo que esto se da en todo México, ¿no? Es una forma de expresión bien característica de México. Sí, entonces, sí, claro, se le dio el valor y se está conversando desde estas personas como intelectuales de la cultura y del arte. Sí, digamos que, bueno, yo no quisiera como plantear que somos voceros, ¿no? de esas personas. Creo que ellos tienen que hablar también, los rotulistas, que se les llama así, tienen que hablar por sí mismos. Sí, también hay un tema, ¿no? Con eso. La cantidad de rotulistas tradicionales que existen, en específico en esa alcaldía, ya son muy poquitos. Somos como arqueólogos ahí, estar buscando. Se ha ido perdiendo la tradición. Sí, es un oficio en peligro de extinción. Obviamente estas situaciones lo ponen aún más en riesgo. Nosotros, digamos, somos como el parteaguas, ¿no? Para esta conversación. Es la punta del iceberg de muchísimos otros problemas. Pero bueno, desde este lado sí, nosotros creemos que los rótulos es una herramienta con la que se puede hablar para otras temáticas, abrir la puerta al diálogo, elevar este tipo de conversaciones a nivel, a nivel gobierno, a nivel de legislaciones que realicen las acciones más en concreto, ¿no? Es un poco el tema, pero sí la ausencia, ¿no? de muchos rotulistas que incluso han sido retirados también de locales, ya ni siquiera estos que te cuento, ¿no? O sea, estaban muy bonitos, sino que tenían su propio como local, ¿no? O sea, en las calles del centro, han sido retirados, ya no los encuentras, ¿no? Tenemos ahí contacto con algunos y ellos están pasando ya desde antes de esto como algunas otras problemáticas, ¿no? Entonces sí, en México es un tema que ha logrado conectar. Ahorita sí, desde lo estético, también. Sí, ¿tú crees que fue un acto clasista? Sí, definitivamente sí, porque ella tiene como la alcaldesa y el gobierno, no solo en esta alcaldía, ¿no? En diversas alcaldías y en general en la Ciudad de México, el tipo de gobernanza y de gobierno que existe pareciera un clasismo interiorizado. Y aquí en México se acercan elecciones en el 2024, se acerca también, pues se están gestando en diversas zonas de la ciudad como esta nueva oposición, ¿no? Entonces, que están vinculados con grupos y partidos políticos del que pertenece esta alcaldesa, ¿no? Junto con otras alcaldías que son las que se les considera de mayor plusvalía. Entonces responde a ese tipo de intereses, y ya en específico yo el que apunto es mucho el inmobiliario, ¿no? Porque sí tiene que ver con un tema me preguntaban el otro día, que yo qué sentía cuando no veía uno de estos rótulos o puestos de blanco. Yo decía, para mí es como una llamada de emergencia, una alerta, ¿no? Como una red flag, pero en este caso es una white flag, ¿no? De algo está pasando, o sea, algo está pasando en la ciudad y nos están despojando de nuestra ciudad, y justo es lo que yo creo que no queremos. Y cada vez es un problema muy constante como nosotros poder vivir en esa alcaldía en específico, por los costos de vivienda son altísimos y demás. Entonces, además que pase esto de los rótulos, para mí sí es como se está acelerando
eso, pues también tenemos que hacer algo respecto a eso y alzar la voz y decir, sí son los rótulos como el pretexto, pero hay algo más. Creo que antes también leí que los restaurantes o los locales que habían en el sector tenían murales en su frontis, y también eso se terminó por una ley como en 1950. Se ha ido blanqueando la Ciudad de México en los últimos 100 años. Sí, esto no es la primera vez que pasa, ¿no? O sea, no tengo ahorita el dato de los años, así como tal cual, pero sí, pues desde la época de los muralistas aquí en México ya habían pasado, incluso varios de ellos también pintores y artistas. En ese entonces no se les consideraba como artistas urbanos, pero también ya habían reclamado, por ejemplo, de los rótulos o los letreros que estaban en los locales de las pulquerías, ¿no? Aquí se les conoce también así para tomar pulque. Entonces también pasó esto, ¿no? O sea, como esa desaparición en algún momento, y ahora pues viene como que se repite un poco la historia en México. Hay esa tendencia, ¿no? Como de repetir un poco como sobre ese loop. Pero sí, ya es algo que ha pasado. Incluso también no solo es una cuestión de los rótulos, ahora qué bueno que lo mencionaste, porque también está pasando con murales en mercados públicos. Vi que está esto del mercado Juárez. Sí, son varios mercados los que hay en la ciudad, son muchísimos, son más de 100 mercados. Entonces, varios de ellos tienen murales comunitarios, o sea, que los han hecho gente de las comunidades, vecinos, con ayuda de ellos mismos. Ellos dicen cuál es la temática, ¿no? O sea, cómo van a hacer, etcétera. Y justo sí había uno en el Mercado Juárez, que está en esta alcaldía. No se logró borrar por completo, pero sí se borró un poco. Y ayer o antier se borró otro que es de un mercado que se llama Martínez de la Torre. Este tenía un mural precioso porque era larguísimo, era muy ancho, pero también tenía como a personajes como a Paquita la del Barrio, que es una cantante aquí muy famosa. Cuéntame un poco más sobre el proyecto que están haciendo de archivo de rótulos. Súper. Pues sí, han sido pues unas semanas bastante rápidas y como han pasado muchas cosas en estas semanas, ¿no? Pero una de las iniciativas ahí que teníamos como acciones era invitar a la gente, ahorita solo era de la alcaldía Cuauhtémoc, sí estamos viendo cómo extenderlo a otras alcaldías, que nos compartieran las fotos, ¿no? de los rótulos, porque en realidad, o sea, lo lamentable es que esos rótulos ya se perdieron. O sea, la alcaldía contabiliza que son 1436, 1437, son bastantes, que ya se perdieron. Entonces lo único que queda pues es la memoria del transeúnte o el registro fotográfico a través del celular, o de si alguien lanzó su cámara. Ahí hay en la red hay algunas personas, y pues Hugo, que fue el que empezó como todo esto, ya tenía un archivo propio. Entonces pues eso es lo que queda. Incluso también, por ejemplo, en Google Maps, ¿no? Tú puedes meterte a las calles y ver, también es una forma de tener este archivo. Entonces sí nos han mandado muchísimas fotos, hemos tratado ahí de estarlas difundiendo en redes. ¿Este proyecto ustedes lo tenían antes o nació a raíz de esta...? No, nació a raíz de esto. O sea, el proyecto de pintura fresca, son varios proyectos ahí, ¿no? Pero el de pintura fresca es una persona que ya lo hacía, ¿no? Junto con, o sea, había otras cuentas, incluso en Instagram hay varias cuentas que se llaman Rótulos Chidos y demás, que ya hacían este proceso de documentar en específico rótulos, pero pues pasa esto y obviamente pues ya, o sea, se vuelve como un tema importante de, bueno, ¿qué va a pasar? Pero lo bueno es que en otras zonas de la ciudad aún se conservan algunos, entonces también pues estaría buenísimo, digo, tenemos que plantearlo mejor de este lado, pero ver cómo podemos rescatarlos y tener este archivo mucho más completo. ¿Y que este archivo se convierte en un libro? ¿Qué piensan? Nos han generado como varias propuestas de hacer exposiciones, de hacer libros, pero yo también pienso que ahorita pues la prioridad que tenemos principalmente es con los comerciantes, ¿no? Y con los rotulistas. También creo que hay formas de accionar, no necesariamente como ahora sí que desde el rótulo, sino de, por ejemplo, armar un catálogo de rotulistas, ayudarlos a impulsar como su chamba, su trabajo. Como un gremio. Exacto, crear nuevas generaciones de rotulistas que sí existen, pero pues hay como que fomentarlo más. Entonces hay muchas formas de accionar, y que la red pueda fungir como un canal, una vía también para
para externar o ser una puerta a criticar otras cosas, ¿no?